Ya estamos listos ya. Lección 6. Su primera imagen ahí. Lección 6. Vamos a ver los sitios ahí en su Biblia. Romanos 2 del 1 al 5. Aunque vamos a estar dándole un poquito atrás a Romanos 1. Para lo que comienza esta clase, el inicio de esta clase. Podemos ver 3 objetivos. Si vamos a tener en punto en esta noche. El primer objetivo A. Bueno, vamos a ver el título de la lección. Dice: los judíos necesitan la justicia que Dios ofrece en Cristo. Los judíos necesitan la justicia que Dios ofrece en Cristo, parte 1, ¿verdad? Vamos a ver los objetivos. Contactar el uso que Pablo hace de los pronombres personales en Romanos 1 y en Romanos 2. Vamos a estar contrastando, traer un contraste de estos dos capítulos conforme a los pronombres, como se dirige el apóstol. El segundo objetivo, B, responder a las preguntas que Pablo hace en Romanos 2, 3, 4 y 2, 17, 23. Esa es la tarea. Estuve explicando al principio ese cuadro que está ahí en la página 43 y ese objetivo es parte de la tarea. Vamos a responder esas preguntas. Ya yo hice la mía, usted va a hacer la suya. Es para la semana próxima. Comience desde hoy y ya usted va como cuestionario. Va a tener ese solo cuadro solamente. Y el objetivo C, dar 3 ejemplos de cómo Dios juzgará a los judíos lo mismo que a los gentiles. Ahí estamos ya en el objetivo. Vamos a entrar al contexto de esta parte. Dios bendiga a nuestra hermana Marcela. Dios la bendiga, bienvenida. Dios bendiga a nuestra hermana Julia Bardés. Dios bendiga a cada una de las princesas que acaban de entrar. Estamos en la primera imagen para la persona que acaban de entrar ahí, donde dice lección 6. Vamos a estar en ese contexto. Aquí vamos a recordarnos como cuando nosotros estudiábamos en la primaria, ¿verdad? Que hablaban de los pronombres, ya al final, ya casi entrando a la secundaria. En mi caso, no sé en su caso cuando se lo dieron, pero bueno. Ahí nos vamos a recordar un poquito de esto. Vamos a entrar al contexto. Estamos ahí al lado de la pregunta número 21. Como siempre digo, las preguntas son importantes. Usted la lee, la reflexiona en ella. Y si quiere también, yo sé que hay muchas cosas, pero es bueno a veces usted reflexionar y se la contesta a usted mismo para que practique más lo que usted está estudiando. Es muy importante esto. Dice acá en el contexto, en Romanos 1, 18, 32, que lo vamos a tener aquí en el libro, lo tenemos en el libro. Pablo escribió como judío acerca de los gentiles. Por eso él usó los pronombres de la tercera persona. Él usó los pronombres como les, sus, su, ellos. Veamos la figura número 23. De la parte, o sea, la pregunta número 23. En la pregunta 23 dice: ¿cuántos pronombres de tercera persona hay en Romanos? En Romanos 1, 19, 32. Ahí pueden, para que uno vaya practicando. Dios bendiga a nuestra hermana Olga, nuestra hermana Jenny, Dios la bendiga. Para que uno vaya practicando ahí, ¿verdad? Sobre los pronombres. Estamos en la primera imagen. Estamos en la primera parte ahí donde dice la lección 6. Vamos a estar estudiando esta parte. Dice acá en el capítulo 1, 19. Tenemos la clase en el capítulo 2, pero él quiere traer un contraste. Recuerde, hermano, ahí que vamos a tener el contraste. Tenga en su Biblia el capítulo 2 y aquí en el libro tenemos el capítulo 1 con el contraste que queremos. Dice: por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahí podemos ver en el 1.19, disculpen, que Él se lo manifestó. Se está hablando, ahí está usando los pronombres. Se lo manifestó. No le está hablando a una persona. Dios bendiga a nuestra pastora Melly. No está hablando a una persona. Está hablando de que se lo mostró, se lo manifestó a más personas. Hubo una segunda, una tercera persona. Él está hablando de él. No solamente le está hablando a una persona, sino que le está hablando a una tercera persona, a más de una persona. Entonces aquí podemos ver, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, ni le dieron, escuche bien esta parte, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Usted puede ver ahí que está hablando, Dios bendiga a nuestra hermana Jenny. Acá, pero la hermana Jenny entró como Olga o como Jenny, porque yo dije Dios bendiga a nuestra hermana Olga, que yo pienso que es Jenny. Dios te bendiga, Jenny, ¿cómo estás, mi amor? Bueno, no sé si fue que ella entró y se salió, pero creo que vi ahí a Olga y vi a Jenny. Y yo creo que es la misma, pero bueno, gloria a Dios. Dígame. Primero entré como Olga y después entré estoy pendiente, ¿eh? Eso veo.
Estoy brechando. Gloria a Dios. ¿Y tu hija? ¿No ha llegado todavía? Está bregando con el hijo de ella ahí en el baño. Dile que le espero, que le extrañamos. Sí, le voy a decir. Ok, mi amor, gracias. Ok, entonces seguimos aquí. Y, estamos ahí mismo, ¿verdad? Sino que se envanecieron en sus corazones, en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Recuérdense el tema que de lo que estaba pasando en Romanos. Esta es una reprensión a lo que estaba pasando en Roma. Por vía del libro de Romanos, el apóstol hizo esta carta para reprender y corregir, porque él sabía que había un potencial ahí sobrenatural, pero también sabía que había una debilidad, que había una persecución de problemas sexuales, problemas de laxividad y todas esas cosas. Usted sabe ya lo que está hablando ahí. Todas esas situaciones que envuelven a los jóvenes, a los adultos, a todo el mundo, hermano. Son cosas que persiguen para que uno no esté en santidad. Y ya el apóstol Pablo, por revelación del Señor, él estaba hablándole de lo que estaba pasando en el lugar, sin estar en el lugar. Recuerda que comenzó ahí en el capítulo 1, que él tenía el deseo, él tenía la necesidad de ir a ellos, para así impartirle lo que el Señor le había mandado. Entonces él está hablando aquí en el capítulo 1, 24, 25 seguimos, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonrando entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1, 24, 25. Seguimos en el 26. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con mujeres y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío, ¿verdad? Vamos al 28. Y como ellos, recuerden que nosotros estamos aquí hablando de los pronombres, los, se, ellos, y así sucesivamente. Vemos que le está hablando a lo que es una nación, a los que están en eso, ¿verdad? A lo que es un grupo de personas. Entonces dicen, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, activos, inventores de males, desobediencia de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Hermana, esa es la lista que hablamos en la clase pasada, que esa lista yo no la quisiera que la mencionaran cerca de mí, y qué pena que eso está hablando pluralmente, hermano, mucho, está introduciendo, porque mire, cuando estamos hablando de los pronombres personales, yo estoy hablando, soy la primera persona. La segunda persona sería que estoy hablando, por ejemplo, en caso con María Lourdes, esto y esto. Pero ya cuando me voy a la tercera persona, comienzo a hablarle a todos ustedes, estudiantes, ustedes no estudian, no entregan la tarea. Hermano, voy a aprovecharme esta parte. No, bromeando, pero el ejemplo está bueno. Entonces, ya hay, para que usted pueda identificar lo que el autor quiere traer aquí, conforme a lo que estamos estudiando del libro de Romanos 1 en adelante, podemos ver cómo comenzó el apóstol. Con esa lista del versículo 28, ya, eso es algo terrible, hermano. Ahí hay de todo. Ahí hay de todo, hermano, para que algunas personas piensen que los tiempos están difíciles ahora, sí, pero todo lo que usted está viendo ahora, lo único que ha cambiado es la tecnología, las personas, y bueno, que estamos viendo los últimos tiempos. Pero toda esa gama, esa lista horrible de tantas cosas que estaban sucediendo en Roma, eso mismo está sucediendo en el mundo entero, en diferentes lugares. Pero en este caso estamos hablando de lo que sucedía en esta nación. Entonces acá dice, al lado de la pregunta número 24, dice, en Romanos 2, Pablo pasa de los gentiles a sus compatriotas judíos. Su estilo de escritura cambia de la tercera persona a la segunda persona. Oye, después que estaba hablando como tercera persona, para muchas otras personas, ahí estaba dirigiéndose a una persona. Escribiéndole directamente a un judío. Pablo usó los pronombres tú, te, ti. Aquí ya es la segunda persona y está usando los pronombres hacia la segunda persona, que en este caso es tú,
T y ti. Vamos a ver, vamos a seguir viendo. Al final de esa misma página estamos. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que quizás, pues en lo que juzga a otro, aquí me voy a parar. Y ahí usted va a decir, bueno, ahí el apóstol está hablando a Menenjejito, a Menencejazo. Mire, hermano, puede ser a quien sea, pero le está hablando a una persona responsable en el tono de los judíos. Tú, si eres sacerdote, tú, si eres fulanito de tal, tú, si eres escriba, tú, quien quiera que tú seas, tú lo estás haciendo mal. Que tú quieres que otras personas no hagan lo que tú estás reprendiendo, pero tú estás haciendo lo mismo. Lo que está leyendo, lo que estuvo leyendo la hermana en el capítulo 2, ahí del 1 al 5, que vamos a estar viendo. Mire aquí que directamente le está hablando el apóstol. Oh hombre, quien quiera que seas tú, ahí está el pronombre de la segunda persona, que juzga. Pues en lo que juzga a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzga hace lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas según la verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzga. Vamos a la otra página, página 43, que es donde está el cuadro. Dice, a los que tal hace y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, tú que estás juzgando a estas personas que hacen aquellas cosas, pero esa lista que hemos hablado, pero tú también estás haciendo lo mismo. No se le está hablando a esa persona, a esa segunda persona. O menosprecia la riqueza de tu benignidad, paciencia. De su benignidad, paciencia y longanimidad, ¿verdad? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras por ti mismo la ira, porque para el día, ti mismo, para el día de la ira y de la revelación de justicia, del justo juicio de Dios. Romanos, ahí ya esa parte, el de Romanos 1:5. La hermana estuvo leyendo esa parte. Hermano, ahí le está hablando directamente. Eso es como cuando usted está, el Espíritu Santo lo está tomando a usted y usted está hablando en una iglesia y el Señor está tratando con los líderes. Con los líderes con responsabilidades que dan un mensaje, que predican de algo, pero se desvían y hacen cosas en las cuales no deben de hacer. A las personas, esa segunda persona que le está hablando ahí es una persona responsable, con una responsabilidad, que tiene la capacidad de enseñar, pero también de cometer los errores por los cuales reprende. Seguimos en el versículo 17. Ahí vamos un poquito más adelante. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, hay una coma, tú y separa. Pues, ¿qué engañas a otro? ¿No te engañarás a ti mismo? Como una pregunta. Tú que predicas que no se haga de hurtar, ¿hurtas? Como una pregunta. ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? Como una pregunta. ¿Tú que abominas de los ídolos? ¿Cometes sacrilegio? Como una pregunta. ¿Tú que te jactas de la ley? ¿Con infracción de la ley deshonras a Dios? Como una pregunta. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ay, ay, ay. Oye, tú estás reprendido y estás hablando de que la salvación no es para los gentiles, que se tienen que circuncidar y cuantas cosas persigue a los pobres gentiles. Pero tú que le estás diciendo que ellos son los que blasfeman, que ellos los que se están comportando mal, y tú estás diciendo estas cosas, o sea, le está hablando a esa persona, pero es causa de vosotros. Pero mire cómo termina esta parte, ahí generaliza de vosotros, aquellas personas que como líderes judíos, en el caso que estamos hablando, tienen la responsabilidad. Mire lo que pasó con Pedro, que teniendo él la responsabilidad, sabiendo lo que estaba haciendo, juzgaba a los gentiles y se iba del lado de los judíos, se arreglaba su cuellito, ¿verdad? Y estos gentiles, reprendiendo y diciendo circuncidad y qué sé yo cuánto. Pero cuando los judíos estaban por allá, se iba para los gentiles y allá comía de la pupusa de los gentiles, comía de la arepa pepiada y del mangú con salami y huevo. Ahí comía él, ahí. Entonces el apóstol lo reprendió.
Amén. Lo reprendió, hermano. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, y eso lo voy a traer ahora a este tiempo, nosotros tenemos que cuidar esta parte, y eso es una de las partes que más debemos de cuidar, y más lo que predicamos, lo que andamos impartiendo la palabra, de que cuando la palabra nos da nuestra galleta, que nos golpea, decir, me dio duro, es para cambiar, no es para taparme y seguir adelante y culpar a los demás. Tu persona, el que lo está haciendo mal. El apóstol le está hablando a la persona que lo está haciendo mal, pero la persona que tiene la autoridad. Le está hablando a la segunda persona con autoridad, que en vez de guardarse, y no es que somos imperfectos, tiene que ser responsable de lo que predica. Porque mire, hermano, mayor condenación vamos a tener nosotros. Mire, le voy a ir un poquito atrás. Un poquito atrás. Ahí en el versículo 2 dice, más del mismo capítulo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. No importa que yo venga y me pare, blum, blam, blim, blam, blim, blam, blim, blim, pero la verdad la conoce Dios dentro de mí, y conforme no a lo que yo diga, sino a lo que vivo en verdad delante de Dios y de los hombres, es que Él me va a juzgar. O sea, no importa quién tú seas, no importa quién yo sea, si yo estoy viviendo doble vida, es por la verdad, no es por la mentira. Dios nunca va a juzgar a una persona por mentira. Que aunque otros nos juzguen o no alaben, vamos a ver el contraste, nos juzgan haciendo lo bueno y no alaban haciendo lo malo. El que me juzga a mí haciendo lo bueno, es por la verdad que Dios va a traer juicio y va a juzgar. Y el que me juzga a mí yo haciendo lo malo, es por la verdad. Entonces, ese es el entendimiento que tenemos, que yo quiero que usted se traiga con esta parte de que el autor quiso traer los pronombres y cómo él usó este contraste en el capítulo 1 y en el capítulo 2 para traer a colación lo que estaba pasando en Roma, y no solamente lo que estaba pasando en Roma, sino lo que estaba sucediendo con aquellas personas responsables a cuidar y ya hacer las cosas como debían de hacerse. Entonces, en el final, vamos aquí ya al lado de la pregunta número 27 ahí mismo. Dice, ahora usted se da cuenta el contraste que hay en Romanos 1 del 18 al 32, que es el capítulo completo que estuvimos estudiando ya esas 5 lecciones pasadas. Estuvimos estudiando Romanos desde el 1 hasta el 32. Lo terminamos la semana pasada y él lo trajo a colación como contraste, y ya comenzamos en el capítulo 2 del 1 al 5. Vamos a estar en esta lección. Entonces, en Romanos 1, Pablo escribió para mostrar que los gentiles eran pecadores, hermanos, que necesitaban la justicia que Dios provee en Cristo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ahí él estaba hablando sobre lo que estaba pasando, gentiles, el que estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y en Romanos 2, él escribe para convencer a los judíos que igual que los gentiles, ellos eran pecadores, que necesitaban la justicia que Dios provee. Entonces, recuérdese que el tema que tenemos aquí en esta noche es: los judíos necesitan la justicia que Dios ofrece en Cristo. Tanto, no solamente vamos a castigar en este caso a los gentiles, que sí, que los gentiles que no tenían conocimiento, que muchos, que a mucha razón que le dijeran, no, tú no tienes, la salvación no viene por ustedes si no se circuncidan no van a esto, ya ustedes saben, no voy a traer tanto atrás. Le hacía sentir el menos, y muchas personas dicen, bueno, por tanto que le exigían a los pobres gentiles, los judíos, y tantas limitaciones y tanta persecución, ellos mismos hacían lo mal y entendían que no había salvación para ellos. Recuerden que el apóstol Pablo en Hechos se lo decía, claro que sí hay salvación, y en este momento me divido de Pedro, y yo voy a ser el apóstol Pablo, pero lo decía que hay salvación, y se dividió de Pedro, hermano, y dijo, ok, tú vas a ser tú vas a ser el profeta, tú vas a ser el apóstol de la circuncisión, yo voy a ser el apóstol de la incircuncisión. ¿Entiende? Entonces yo tengo que pelear por los gentiles también, porque la salvación es para ellos también. Espero haberlo dicho bien, porque lo dije rápido, pero bueno, entendemos bien, incircuncisión y circuncisión. Bueno, entonces el punto aquí era que aquí estaban los dos, tanto los judíos como los gentiles, hermano, también tenían la necesidad de salvación. Vamos ahí, dice, estilo de pregunta y respuesta del capítulo 2 al 11. Recuérdense que nosotros vamos a tener, discúlpeme, hermana Al-Yokari, por favor, manténgame tirándome la imagen de las personas que están, o yo, que eso es muy importante para mí. Ok, gracias. Desde el inicio, en 3 sesiones, por favor. Bueno, entonces aquí por todo el resto de Romanos, ¿verdad? Estas son las preguntas. Pablo usa preguntas y respuestas. Las preguntas de Pablo ayudan a los lectores a concentrarse, hermano, en los temas principales. Yo no sé si usted como yo, y si no es que tiene que serlo, yo le he enseñado aquí a usted, porque eso a mí me ha enseñado el Espíritu Santo de madrugada. Cuando yo comencé a estudiar la Biblia, me enseñaba a mí las comas, los puntos y comas, punto y seguido,
hermano, los puntos y aparte, o sea, esta parte de la Biblia en torno al detenerse para observar lo que se está hablando es muy importante, hermano. Y aquí las preguntas que hacía el apóstol Pablo, él mismo las respondía como una enseñanza. Él hacía la pregunta y le respondía como una reprensión y también como una enseñanza. Las preguntas de Pablo ayudaban a los lectores a concentrarse en los temas principales. Queremos guiarlo a observar las preguntas de Pablo, a meditar en ellas y a poder responderlas. De hecho, una buena prueba sobre Romanos sería ver si los estudiantes pueden responder a las preguntas de Pablo que Pablo hace. Esa parte que está ahí, nuestro examen, después de, vamos a poner, creo que la lección número 10, por ahí estoy mirando, vamos a tener un examen, usted sabe cómo es el examen que nosotros hacemos, y esas preguntas van para el examen. Así que ya ustedes saben, parte de ella. Así que para que me esté muy pendiente, va para el examen. ¿Oyó? Así que la hermana que anote eso, la hermana Yokairi, la asistente, perdón, que anote que las preguntas de esa página y las preguntas que hubo en Romanos, en los capítulos del 12 en adelante, son preguntas que las que están en el cuadro, esa tarea que usted tiene ahí para esta semana, esas preguntas van a estar. ¿Oyó? Pues si usted puede responder a las preguntas que Pablo hace en Romanos, se merece una A. ¿Usted escuchó? Se merece una A. Así que ya usted sabe. En su curso. Así que identificaremos la respuesta y las siguientes, y lo guiaremos a aprender la pregunta y la respuesta. ¿Amén? Así que mire el cuadro. Voy a entrar al punto A. Voy a terminar con esa parte. Yo le hablé del cuadro en el inicio de la clase. Se lo voy a decir. Ese cuadro que está ahí al final, antes del punto número A, ese cuadro es su tarea de la próxima semana. Ahí están las preguntas, su mano izquierda, y las respuestas, esas son las mías, a la mano derecha. Ahí mismo, en la misma pregunta, de más debajo está la respuesta en la misma Biblia. Solo que usted la va a escribir conforme a sus palabras y a lo que usted entendió. Hágamelo como un cuestionario, como lo dije al inicio. Y cualquier pregunta, hágala en el grupo para decirle, porque es un solo cuadro, así que no es mucho. Comience de esta noche a meditarlo, haga su cuestionario y respóndame esas preguntas. Son, creo que son 1, 2, 3... 4, como 5 preguntas. En el primer cuadro de arriba hay 2 y en el segundo hay 1, 2, 3, 4, 5. Sí, así que ya usted sabe, aproveche. Mire que yo la hice corta, aunque yo la hice también en mi cuaderno. Aproveche ahí y responda esa pregunta al lado, respóndasela conforme usted va a leer. ¿Cómo lo hago? Usted va a leerlo todo. Y después que usted lea todo, usted va conforme a lo que él respondió. Usted va a decir, no, porque el apóstol dijo esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Entiende usted? Así que ya usted sabe. Vamos a ir inmediatamente al punto número